Bueno, ya van a ser 10 y 10, así que ya vamos a empezar. Como saben, siempre hay 10 minutos de tolerancia. Y bueno, pues se me da tiempo también para colocar, poner a grabar y todo lo demás. Ya, el día de hoy, básicamente estamos terminando con cardio. Vamos a ver lo que es las enfermedades del pericardio. Vamos a ver hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, ¿ya? Eh, Estos cuatro temas. Vamos a empezar con hipertensión arterial. Em, Vamos a empezar con algunas definiciones, luego, ya saben, el mismo orden de siempre. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la presión arterial? Básicamente lo vamos a definir como la fuerza de la sangre que va contra las paredes de las arterias, ¿ya? Esa va a ser la definición, por así decirlo, de presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, básicamente podemos decir que es cuando la presión depende mucho de la guía, ¿ya? Acá, voy a dibujar con rojito, ya. Va a depender mucho de la guía, si es guía europea o guía americana. La guía europea considera lo que estamos acostumbrados, ¿no? De más presión sistólica de más de 140, ¿no? Y presión histólica es más de 90, ¿no? Ese es estadio uno, estadio uno y estadio 2 a partir de 160 con la histólica a partir de 100, ¿ya? La guía americana lo considera más el rango en 130 como hipertensión arterial, ¿ya? Y la presión histólica en 80. Y ya estadio 2 es 140 con 90, o sea, lo que estamos acostumbrados, ¿ya? Entonces, quiero que sepan esas dos variaciones que hay, ¿ya? Igual, ustedes se preguntarán, ¿y acá cómo, a partir de qué valores lo consideramos? Perú lo considera a partir de lo de acá, estos valores, ¿ya? Siempre. Presión sistólica más de 140, presión sistólica más de 90, es hipertensión arterial. Esa digo. Am, Luego, vamos a pasarnos a los factores de riesgo. A los factores de riesgo. Ya. Factor de riesgo para que desarrolle HTA, es sobre todo la raza afroamericana, la gente afroamericana. Las mujeres también tienen mayor chance de desarrollar HTA, la gente con obesidad, la gente que consume tabaco, ¿no? Estos también predisponen mal para que el paciente tenga HTA como tal. Y más factores de riesgo que vamos a ver más adelante, no solamente les estoy mencionando uno que otro. Luego de seguro, por ahí van a encontrar algunos términos como hipertensión sistólica aislada, hipertensión de la bata blanca, ¿no? Entonces vamos a explicar estos términos que también por ahí seguro cuando lean los van a encontrar. Hipertensión sistólica aislada significa que solamente la presión sistólica está incrementada, es decir, la PAS, presión arterial sistólica, es más de 140, sin embargo, la PAT va a ser menos de 90 milímetros de mercurio. Generalmente esto lo vamos a ver en ancianitos, ¿ya? Siempre, no sé si han visto ahí a ancianitos, les miden la presión, no sé, 140 o 150 con 80, ¿no? Entonces, la sistólica por lo general está más elevada. Esto en ancianitos, ¿ya? Luego tenemos otros términos en relación a la hipertensión, que es la presión de bata blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que cuando va al consultorio se le incrementa la presión, ¿no? Pero cuando está en su casa y le hacen controles, la presión siempre está normal. Solamente se altera un poco cuando va a ver al médico, ¿no? Cuando ve la bata blanca como tal. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Porque necesitas controlarlo, ¿no? Y saber más o menos cuánto es la presión que maneja el señor. Y ya. Entonces, básicamente esa es otra definición. Y luego tenemos la hipertensión resistente refractaria, aquella en la cual le vas a dar tres antihipertensivos, y entre ellos, o sea, de estos tres hay un diurético
y aún así no controlas la presión arterial, ¿ya? Sigue sin controlar la presión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial marina, es un tipo de emergencia hipertensiva en la cual acá hay afectación de la retina, ¿ya? Acá hay afectación de la retina y exudados, hemorragias y además de papel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. La clasificación. La clasificación de la hipertensión arterial va a ser primaria y secundaria. Si se darán cuenta, la primaria es la más frecuente, tiene el 95% de los casos, y la secundaria recibe ese nombre porque el paciente tiene hipertensión secundaria a algo, ¿ya? Generalmente la primaria es idiopática, o sea, uno no sabe por qué le da. O sea, sí hay, o sea, depende mucho del estilo de vida que tiene la persona, ¿no? Pero no hay una patología de fondo, a diferencia de la hipertensión secundaria, en la cual la HTA se debe, por ejemplo, al síndrome de Cushing, donde hay un exceso de cortisol, o una coartación de la aorta, o una enfermedad renovascular. em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué casos lo voy a sospechar, ¿no? Por ejemplo, una presión secundaria lo voy a sospechar en personas jóvenes, o sea, en adolescentes o en jóvenes de 20 años aproximadamente, o sea, menos de 30 años, ¿no? O en edades muy, muy extremas. Aunque bueno, más en ancianitos lo más frecuente es la hipertensión primaria. O sea, tomen lo que la hipertensión secundaria es en jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿ya? O tiene una hipertensión que es bien difícil de controlar, o sea, tienes una hipertensión refractaria, que le das 3 fármacos, no se controla a la señora. O es un paciente joven que debuta con una crisis hipertensiva, ¿no? Em, O hay una crisis en un paciente que se controla muy bien al centímetro, entonces no sabes qué pasó. Si está tomando sus medicamentos, se controla generalmente y de la nada se empeora ya. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Los síntomas lo vamos a ver más adelante. La hipertensión arterial por lo general es una enfermedad silenciosa, no es una enfermedad que te dice, oye, tengo con una clínica muy florida, ¿no? Generalmente el paciente puede tener cefalea, em, tinnitus, palpitaciones, sudoración profusa. Obviamente, cuando le pedimos la presión va a estar alta, eso va a estar incrementado. El paciente puede tener hipotensión postural, ¿no? Pero como les dije, no es una enfermedad que tenga mucha sintomatología como tal, ¿ya? Em, y bueno, vamos a pasar a hablar al diagnóstico y ahí ya entramos a más detalle con algunas cosas, ¿ya? Para el diagnóstico, básicamente, acá me olvidé algo, de la hipertensión secundaria. Por ejemplo, esto es acorde a la edad, ¿no? En gente que tiene 18 años y ves que tiene hipertensión secundaria, hay que sospechar de la enfermedad del parénquima renal. O sea, generalmente si ven a un joven con hipertensión y esté secundaria, lo más frecuente es que sea de causa renal, ¿ya? Esa es la principal causa de hipertensión secundaria, la enfermedades renales, enfermedades del parénquima renal. Y de ahí tienes que descartarle más cosas, que vamos a ver más adelante. Puede ser problemas en la tiroides, problemas en las glándulas suprarrenales, puede tener un tumor en la glándula suprarrenal, que es el feocromocitoma, puede ser por fármacos también, dependiendo de lo que tome. Entonces, eso sí lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? El diagnóstico, básicamente que ustedes hagan dos medidas y que éstas salgan altas, o sea, más de 140, La Paz más de 140 milímetros de mercurio, hace el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Dos tomas en días distintos o en dos consultas distintas eh, em, y que salgan más, ¿no? Más del valor normal. O también es diagnóstico cuando el paciente te llega o tiene una medida, una presión sistólica más de 180, ¿ya? Eso lo haces con una medida. Si tienen, tienen a tu consultorio, ves a un paciente con 180 y en teoría es tal.
ya no tienes que hacerle ninguna otra medida, eso, con eso es diagnóstico, ¿no? O cuando tiene una lesión en órgano diana, tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Aunque la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. La segunda es la hipertensión arterial. Entonces, o cuando hay daño de retina, cuando hay una CV, sobre todo de tipo hemorrágico en los ganglios basales. Entonces, una lesión clásica por hipertensión arterial, ¿ya? Ya, lo vamos a ver de todas maneras más adelante, ¿sí? También tienes hallazgos en el EKG, ¿no? Recuerden que al incrementar la resistencia vascular periférica, ¿no? Por la hipertensión, el ventrículo se tiene que esforzar más para eyectar la sangre, entonces va a haber hipertrofia del ventrículo. ¿Y eso cómo lo voy a poder ver? Con el índice de Sokolov o los criterios de Sokolov, ¿no? Que eso lo vimos en EKG, ¿se acuerdan? En que B1, B2, veo el S y B5, B6, veo el R. Y si es más de 35 milímetros, hay hipertrofia del ventrículo, ¿ya? Ah, y si el eje también está desviado, ¿no? Si el eje está desviado a la izquierda, implica hipertrofia. O sea, la principal razón por la cual se desvía el eje es por una hipertrofia ventricular, ¿no? Si es derecha, es hipertrofia ventricular derecha, y si es izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, si hay estos dos cositas en el EKG, pues hay que descartarle que tenga hipertensión. Y bueno, hay dos formas de medir la presión. Una es mediante la automedida, o sea, el AMPA, que yo le mida personalmente al paciente. Ese es el AMPA. Y el otro es el MAPA. O sea, el MAPA es un dispositivo, es como una especie de holter, una maquinita que te mide a lo largo del día las presiones. Bueno, el holter te mide todo, es como si tuvieses un EKG todo el día. Ya, el mapa es uno que te mide la presión cada 10 minutos te está midiendo la presión, ¿ya? Durante todo el día. Puede ser 24 horas, puede ser 48 horas, dependiendo, ¿no? Pero principalmente le ponen un día nada más. Entonces, acá tenemos criterios, ¿no? Em, si hablamos del AMPA, ¿no? Dos medidas de más de, acá lo ponen como 135, ¿no? Pero ya sabemos que es más de 140 como tal, ¿no? Más de 140 o más de 90, la presión diastólica es diagnóstico para hipertensión arterial, ¿no? Dos medidas distintas. En caso del mapa, lo saca por promedios, ¿ya? Si el promedio en 24 horas es mayor a 130,80, es hipertenso el paciente. Si sigue en la mañana, es más de, igual, más de 135,85, el paciente es hipertenso, y si el promedio nocturno es más de 120,70, el paciente es hipertenso, ¿no? Ahí tiene sus valores referenciales, y ahí con ese paratito te dice, es hipertenso, ¿no? Y sobre todo te avisa en qué momentos, o sea, se eleva más la presión. Les voy a contar una anécdota personal. A mi abuelita, por ejemplo, cuando le tomaba la presión, salía siempre en rango normal en la mañana, pero le llegaron a hacer, por ejemplo, el mapa y salía que específicamente a partir de las 2 hacía unos picos así de presión arterial de La Paz, presión arterial sistólica alta, ¿no? Hacía de 160 hasta 170 en las noches, solamente en las noches. Y nadie en su sano juicio se levanta a las 3 de la mañana a medir la presión a su abuela, ¿no? Entonces, por eso sirve mucho el mapa, ¿no? Y ya. Y ya pues y con eso supimos es hipertenso, porque obviamente el promedio superaba el promedio nocturno del mapa y ya se le hizo su tratamiento para hipertensión arterial, ¿no? Pero si se dan cuenta es un caso en el cual en las mañanas nunca lo íbamos a detectar, ¿no? Y normalmente le medimos la presión a sus familiares o en las consultas se mide la presión a la mañana, ¿no? Eh, para eso sirven ese aparatito. Ya, cerrando ese capítulo, bueno, vamos a pasar a hablar de la fisiopatología como tal. La fisiopatología, ya saben, la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco, ¿no? Si hay alguna variación, tanto en el gas que modifique el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, obviamente va a haber un incremento de la presión
arterial como tal, ¿no? Esto puede ser por incremento de la actividad adrenérgica, ¿no? Por ejemplo, que incrementa la frecuencia cardíaca o incrementa la presión arterial, o por ejemplo, este, no sé, si hay una modificación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber mayor retención de líquidos, todo, y también esto hace que incremente la precarga y por ende también incremente el gasto cardíaco, ¿no? Y eso también genera incremento de la presión arterial. Entonces, recuerden que si se modifica alguno de estos, me va a modificar también la presión como tal, ¿sí? En relación a los síntomas, ya les comenté, el paciente es una enfermedad de que por sí es asintomática, ¿ya? Es recontra asintomática, no dice, ahí tengo tal síntoma, ya, esto es porque tengo presión elevada, no. Es asintomática, es una enfermedad silenciosa, en el cual algunos pacientes pueden referir cefalea, pueden referir tinnitus, pueden referir vértigo, esa sensación de mareo, ¿no? Vértigo, y ya. Quizás también palpitaciones, pero es un poco raro. Más que nada son esos tres que te refieren los pacientes. En los signos clínicos puede haber choque de punta. ¿Por qué? Porque la hipertensión genera hipertrofia ventricular, ¿no? Eso hace que el ventrículo crezca más, su tamaño crezca, y obviamente vas a tener choque de punta, ¿no? Porque esa punta va a estar más abajo, desplazada. Va a haber refuerzo segundo ruido cardíaco, puede haber cuarto ruido cardíaco, más que nada por la hipertrofia, ¿se acuerdan? Si hay hipertrofia ventricular concéntrica, ¿no? Va a disminuir el espacio, ¿no? Para el llenado, para la diástole como tal, y por ende las aurículas tienen, o sea, ellas siguen trabajando igual, ¿no? Entonces se van a contraer más fuerte, ¿no? Para poder pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Pero como hay menos espacio en el ventrículo, pues, o sea, igual siguen haciendo más fuerza, ¿no? Entonces, el cuarto ruido es eso, ¿no? La contracción auricular excesiva. Ah, también se van a estudiar los pulsos periféricos. Si, por ejemplo, hay pulsos bajos en miembros inferiores, hay que sospechar de una coartación de aorta, ¿no? O cuando hay pulsos diferentes en ambos brazos, ¿no? Podemos sospechar de una disección aórtica, ¿no? Eh, ¿Qué más? Puede haber también un aneurisma de aorta, ¿no? Que también te puede generar hipertensión arterial. Eh, no, puede ser producto de una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, pero son cositas más raras, ¿no? Lo primero era lo más importante. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de la hipertensión primaria, ¿sí? Que es lo más frecuente, es el 90% de los casos. Se ve en los ancianos más que nada. Y su etiología es idiopática, o sea, no hay una causa de que sí, ya es por esto, ¿no? Como tal. Tiene que ver mucho con los estilos de vida que tiene el paciente, estilos de vida. Tiene que ver mucho la carga genética, por ejemplo, si es tu papá es hipertenso, tu abuelo es hipertenso, tu tío es hipertenso, o sea, o sea, tienes ya esa predisposición genética, ¿no? Pero si tú tienes quizás un buen estilo de vida, o sea, no es determinante como tal, ¿no? Tienes un mejor estilo de vida, quizás no lo llegues a desarrollar, ¿no? Entonces, la carga genética también es importante, ¿no? A mayor edad, las arterias también tienen menos espacio, ¿no? Porque inevitablemente se van a formar placas de ateroma, entonces eso va también a incrementar la resistencia muscular sistémica y eso por ende incrementa la presión arterial. Entonces, a mayor edad, mayor, mayores casos de hipertensión arterial, ¿no? El género, ya les he comentado, las mujeres son las que lo padecen más. Em, Hay carga genética también, como les decía, y el medio ambiente, ¿no? Una persona que consume tabaco o alcohol o está más, eh, o sea, trabaja en un ambiente con mayor estrés, puede llegar a desarrollar, ¿no? Hipertensión o que consume comidas hipercalóricas o pues eso, ¿no?
y ya. En relación a las complicaciones, la hipertensión afecta tanto corazón, sistema nervioso, riñón y retina. Ya son los sitios que más va a afectar, ¿sí? En corazón, como les decía, va a haber una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir concéntrica? En que, miren, básicamente esa es una buena referencia. No se supone que debería ser ahí, ¿no? Este es el borde, ¿no? Ahí a lo mucho. O sea, teníamos que tener todo este espacio, ¿no? Pero con una hipertrofia ventricular concéntrica, pues tenemos esto espacio. Y eso hace de que haya un menor llenado, ¿no? Del ventrículo. O sea, que no haya un buen llenado como tal. Por eso acá menciona que hay falla cardíaca de tipo diastólica, ¿sí? Esto a la larga te va a llevar a un ICC de tipo izquierda, ya, te va a llevar a dar un ICC de tipo izquierda y va a tener todas las complicaciones que vimos ayer, ¿no? De un ICC, disnea, disnea paroxística nocturna, ortomia, edema agudo de pulmón, ya, todo eso, ¿sí? ¿Cómo lo voy a confirmar? Con un ecocardiograma. También puedes pues, ver en el EKG, calcular el índice de Sokolov y también va a estar alterado. El eje también va a estar desviado a la izquierda, ¿no? Em, y es la principal causa de mortalidad, ¿no? Acá está lo que les he comentado del índice de Sokolov y el eje desviado a la izquierda. El sistema nervioso también afecta. Puede generarte un ACV isquémico por trombosis, que es lo más frecuente, o también puede producirte un ACV de tipo hemorrágico, la hipertensión arterial. Y lo más específico que este ACV de tipo hemorrágico sea en los ganglios basales, cuando es causado por hipertensión arterial. Ustedes ven sangrado justo por los ganglios basales, sospechen de que es por una hipertensión que sea mal controlada. ¿Ya? Sobre todo en los núcleos putaminales. El paciente te va a llegar, obviamente, por la emergencia con una encefalopatía hipertensiva. No va a estar desorientado. No va a estar lote. ¿Qué más? ¿Qué más? En relación al riñón, como les decía, la enfermedad renal crónica, la principal causa es diabetes mellitus y la segunda es hipertensión arterial. Entonces, sí, tener la presión alta de alguna manera destruye, ¿no? Daña los vasitos de los riñones, ¿ya? Em, los daña, les va a dar este proceso que es una angiosclerosis. Entonces, al final, a la larga termina el paciente con una enfermedad renal crónica, ¿no? Em, y ya. Luego tenemos la retinopatía hipertensiva. Acá tenemos una clasificación que se llama de Kate Wagner Barker. Nunca le han preguntado, si está en sus PPTs, pero nunca hasta ahorita que he visto le han preguntado, ¿no? Solamente sepan que hay 4 grados, ¿no? Obviamente el 4 es el más severo, el grado 1 es el más leve, ¿no? Eso lo van a ver más adelante en oftalmo. Y revísenlo cuando tenga tiempo, ya ahí está todo básicamente. El manejo para una hipertensión arterial desde un inicio es no farmacológico, ¿no? Ves que es una paciente joven que pues, tiene esa chance de hacer dieta y todo lo demás y sabes que lo va a cumplir, pues empezamos con tratamientos no farmacológicos en los cuales le pides bajar de peso. Por lo generalmente, cada o sea, cuando uno baja más o menos 10 kilos, la presión baja de 5 a 20 milímetros de mercurio, que es regular, ¿no? Entonces, se le pide al paciente que baje de peso, le das una dieta DASH o una dieta hiposódica, en la cual va a haber un sodio menor a 2 gramos. Le pides que haga ejercicio aeróbico, el consumo moderado de alcohol es, de alguna manera, factor protector. Habíamos dicho inclusive el alcohol se puede comportar como un factor de riesgo, ¿no? Pero cuando es
de consumo moderado, o sea, un poquito nomás después de una comida copiosa, se comporta como un factor protector, ¿ya? No es el típico, o sea, me voy de rumba un sábado y me tomo toda la alcohol posible, ya, ahí no funciona como protector, ya. Eh, pero un vinito, no sé, de vez en cuando ya, ahí sí, ya después de comidas copiosas, quizás ahí sí ayuda. No es que te tomes tu cerveza el día sábado y ya me estoy protegiendo contra toda enfermedad cardiovascular. Y así no funciona. Ah, ¿qué más? Acá está lo mismo que les he comentado, ¿no? Consumo de frutas, verduras, bajar de peso, ¿no? Que también tengas un perímetro abdominal menos de 102 en varones y menos de 88 en mujeres, ¿no? Y luego tenemos los casos de hipertensión secundaria, ¿ya? Como les dije, la principal causa de hipertensión secundaria es la causa renal, ¿no? Que puede ser por una enfermedad parenquimatosa, más que nada. ¿Cómo lo voy a detectar? Por una ecografía renal o análisis de orina, no más que nada. O también, o bien puede ser netamente del parénquima renal o también puede ser de la arteria renal, que hay una estenosis, le llega poco flujo al riñón y se cree que pues no hay sangre, ¿no? O sea, lo estás perdiendo sangre por algún lado. Entonces, activa el sistema renal angiotensina de aldosterona, incrementa la presión y ya saben que esas sustancias y se forma como una especie de ciclo, ¿no? En el cual siempre la persona va a estar con incremento de la presión arterial. ¿Cómo lo diagnostico? Con un ecodoppler. También tenemos causas endocrinas, ¿no? Como el feocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal, en el cual va a producir la persona más noradrenalina, y estas son sustancias que incrementan la presión arterial como tal. Tenemos el síndrome de Cushing, en el cual hay incremento del cortisol, y esto también tiene un rol en el incremento de la presión arterial. El hipertiroidismo también genera incremento de la presión arterial y el hiperaldosteronismo, ¿no? La aldosterona tiene esa función de reabsorber agua y sodio, entonces a mayor volumen, ¿no? Incrementa lo que es la precarga, y la precarga incrementa el gasto cardíaco y por ende la presión arterial, ¿cierto? También puede ser por fármacos, como les decía, algunos anticonceptivos, los corticoides incrementan la presión arterial, ¿qué más? Los AINES, el alcohol, pacientes con coartación de aorta, mujeres gestantes también, o apnea del sueño, ¿no? Que va relacionado con la obesidad. Y bueno, esos son causas de hipertensión secundaria un poquito más ampliado. Acá están los fármacos, se los dejo también porque básicamente ustedes piden, o sea, toda medicina no es hasta diagnóstico, ¿no? Como tal. Y bueno, vamos a hablar de crisis hipertensiva, ¿no? Las crisis hipertensivas básicamente es cuando la paz va a estar en más de 180 y la PAT va a estar más en 100, o sea, va a ser mayor a 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero la diferencia acá es que vamos a tener urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. Ambas van a tener este criterio. Paz, paz más de 180, PAP más de 120. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La urgencia hipertensiva es en la cual no va a haber daño en órgano blanco, eh, o este no compromete la vida del paciente. Es decir, solamente como criterio va a tener este de acá, ¿sí? Cuando hablamos de una emergencia hipertensiva, es esto de acá, más el compromiso de un órgano blanco. ¿Y cuáles van a ser esos órganos blancos? Pues van a ser la retina, va a ser el sistema nervioso, ¿no? Va a ser el riñón o también va a ser lo que es el corazón, ¿no? Paciente llega infartado con una presión incrementadísima, no sé, ya, no incrementadísima, 190 con, no sé, con 100 o 200, o un paciente con ACV de tipo hemorrágico en el cual tiene una presión de 220.
¿no? Una paz de 220, ¿no? Entonces, esos casos son emergencias hipertensivas. Si el paciente te pone un caso clínico, ¿no? Paciente llega a la emergencia con una presión arterial sistémica de 210, una presión arterial diastólica de 130, pero el paciente se ve estable, ¿no? No tiene clínica, pero sí le duele la cabeza, ¿no? Por la presión, pero no lo encuentras disártrico, no lo encuentras con paresias, ni plejías, no tiene desviación de la comisura, eh, o sea, lo encuentras sin clínica neurológica, pues solamente sería disculpen, una urgencia hipertensiva, ¿no? Solamente sería una urgencia hipertensiva, en ese caso, ¿ya? Ya que tenemos lo que les estaba comentando, ¿no? Paciente, te llega a la emergencia, eh, con, ya, ahí lo voy a poner en casos clínicos. Paciente llega a la emergencia, em, una presión arterial sistólica de 200, una presión arterial diastólica de 130, se le encuentra una creatinina de 4 y una urea de 60, y una urea de 60. Con esos datos, ¿qué es? ¿Urgencia o emergencia hipertensiva? Sería emergencia. Sería una emergencia. ¿Cuál sería el compromiso? Una falla renal. Una falla renal. Muy bien. Paciente, te llega a la emergencia con una presión de 205, no sé, 230, la presión arterial sistólica de 230, tiene disartria y tiene tiene hemiparesia. ¿Qué sospechan con eso? ¿Y qué es? ¿Una urgencia o una emergencia? Sería una emergencia por compromiso nervioso. Claro, una emergencia por compromiso nervioso. Estamos sospechando probablemente de una ACV, ¿cierto? Ahora, tú no puedes decir es isquémico o es hemorrágico, porque eso te lo va a definir la TAC, ¿no? Un ataque sin contraste. Pero ya sabes que es neurológico, ¿no? Ya sabes que el problema está en la cabeza. Y ya más o menos así van jugando y ya van sabiendo si es urgencia, es emergencia. Por ejemplo, una anécdota así que una vez estuve de guardia en cirugía, vi una paciente con epistaxis, ¿no? Este, y la principal causa de epistaxis como tal es la hipertensión arterial, ¿no? Y justo ahí nos dimos cuenta, ¿no? Eh, que era por eso. Estaba sangrando un montón, o sea, vino sangrando en su casa y llegó al tópico igual sangrando. Y ahí solamente hacen compresión nada más, así, para abajo. No la hacen para arriba porque se puede aspirar la misma sangre. Lo hacen así para abajo y por 5 minutos aproximadamente. Y dejó de sangrar, ¿ya? Entonces, en ese caso sería una urgencia hipertensiva, ¿no? Aunque ni tanto, no la encontramos tan alta para decir urgencia. Solamente tenía epistaxis, tenía la presión alta, sí, pero no tanto como una urgencia. O sea, no tenía más de 180 la sistólica, ni tampoco la diastólica estaba en más de 120, pero tenía epistaxis, ¿no? Ya. Y más o menos eso sería en relación de la hipertensión arterial. Luego vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, eh, o también se le conoce como enfermedad coronaria, ¿ya? O también lo van a encontrar como síndrome coronario, ¿sí? Tiene muchos nombres. Como definición podemos decir que la cardiopatía isquémica es cuando hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del miocardio, ¿no? O sea, la demanda es más, ¿no? Y lo que le está llegando es muy poquito, ¿no? Para lo que está trabajando el miocardio en este caso.
Ya cuando hay este desequilibrio se le conoce como una cardiopatía isquémica, ¿sí? Vamos a tener factores de riesgo y acá se van a dividir de la siguiente manera. Tienes no modificables y modificables. Esta es una forma de clasificarlo. O también tienes los criterios mayores y menores, que es casi lo mismo, pero van a cambiar alguna que otra cosita, ¿ya? Pero hay que guiarnos de acá, más que nada, ¿sí? Muy bien. No modificables son cosas que obviamente tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar tu edad, tú no puedes cambiar tu sexo, tú no puedes cambiar tu familia. Entonces, esos van a ser los no modificables. Sexo es predominante en hombres. Acá este, predomina el sexo masculino. Predomina también en edad, en adultos mayores, ¿no? Eh, ni tanto, ¿ah? Ni tanto en adultos mayores. Pero obviamente es en gente que pasa ya lo de los 50, ¿no? Pasa de los 50. Las mujeres tienen factores protectores por los estrógenos hasta que le llegan a la menopausia y la frecuencia entre mujeres y varones se iguala, ¿ya? En lo que son antecedentes familiares, obviamente si tu papá tuvo un infarto, ¿no? O era paciente cardiópata, o sea, tenía múltiples enfermedades cardiovasculares, pues también tienes esa predisposición, ¿no? No digo que lo vayas a padecer, pero estás predispuesto a tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? E igual, los modificables son aquellos que tú con mucho esfuerzo puedes modificar. Por ejemplo, tú puedes dejar de fumar, eh, la HTA, quizás controlándote, haciendo tus dietas, puedes bajar la presión, ¿no? Pero acá está como modificable, ¿no? La diabetes también, si tú tienes un buen control, te colocas tu insulina, te mides con tu metformina, o sea, tomas tu metformina diario, ¿no? Controlas, se puede controlar y ya, pues se puede modificar, ¿no? Los valores de glucosa. La hipercolesterolemia también lo puedes modificar, lo puedes controlar. La obesidad, puedes bajar de peso, ¿no? Y el sedentarismo, eso también, ¿no? Puedes modificarlo, ¿no? Te inscribes al gym o sales a correr al parque y ya lo cambias tu estilo. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? En relación a la etiología, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a que yo tenga una cardiopatía isquémica? La principal causa es la aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis es la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica. Otras causas pueden ser, por ejemplo, un vasoespasmo coronario, que se le conoce como también angina de Prinzmetal, en la cual básicamente el vaso, las coronarias se contraen, ¿no? Y él tiene que tener como antecedente que sea un joven que consume cocaína, ¿ya? También puede ser por alteraciones en la microcirculación coronaria, que tiene que ver ya con mutaciones en el receptor de adenosina, ya cositas más raras, ¿no? Pero se podría decir que el grueso es por aterosclerosis, ¿no? ¿Ya? También puede ser por vasculitis, te puede dar una cardiopatía isquémica por vasculitis, por un embolismo coronario o por una disección de aorta descendente, etcétera, ¿no? Entonces, como la causa más frecuente es la aterosclerosis, eso es, em, voy a hablar de la fisiopatología de la aterosclerosis como tal, ¿sí? Porque es la causa más frecuente. Y bueno, generalmente, ¿cuáles van a ser las arterias que se van a comprometer más? La arteria descendente anterior, ¿no? Es la principal, la que más se va a comprometer, y esa es básicamente la que te riega toda la cara anterior, ¿no? Entonces, básicamente las lesiones de ADA, de la arteria descendente anterior, lo voy a ver en B1, B2, B3 y B4, ¿no? Según el EKG, ¿se acuerdan? Ya. La arteria circunfleja también es la segunda, y la arteria descendente posterior es la tercera en comprometerse en orden de frecuencia, ¿ya? En relación a la fisiopatología, como les dije, le voy a explicar acerca de la aterosclerosis, que es lo más frecuente, ¿no? Todo empieza cuando nosotros de por sí ya somos hipertensos o, o tenemos alguna patología que hace que las células endoteliales eh, no tengan una buena función, ¿no? Entonces, el primer paso que empieza con disfunción de las células endoteliales, las cuales
como están fastidiadas, por así decirlo, ya sea por la diabetes, ya sea por hipertensión arterial, lo que tú tengas, van a generar óxido nítrico, ¿qué estoy hablando? Em, Radicales libres que van a las lipoproteínas que pasen por ahí, las van a oxidar, ¿ya? Las van a oxidar. Y eso hace de que estas ingresen y se depositen, ¿no? Se depositen y sobre todo también ingresen y se depositen debajo de las células endoteliales. Y eso va a generar inflamación, entonces van a migrar los monocitos, eh, van a ingresar los monocitos y de ahí se van a formar las células espumosas, ¿no? O sea, estos monocitos cambian a células espumosas y se va a seguir generando inflamación y se va a formar ya una placa como tal, ¿no? Y básicamente va a pasar de que las células musculares que están por debajo de las células endoteliales, como que encapsulan de alguna manera este núcleo lipídico, entonces se engruesa, ¿no? Se engruesa. Y más o menos eso es lo que pasa, ¿no? Todo empieza con una estría grasa, ¿no? O sea, los primeros pasos, ¿no? Donde retienes lípidos, se da la oxidación del LDL y se forma la célula espumosa y voy a tener una estría grasa, ¿no? Pero cuando ya hay muerte de las células espumosas y ya se forma el núcleo lipídico, estamos en una etapa donde ya hay una preateroma, ¿no? Em, y ya tengo una ateroma cuando hay migración de las células musculares lisas, se forma como una especie de cápsula y queda de esta forma. Queda de esta forma, por la migración de las células musculares lisas. Miren, hay una capa grandota que envuelve esa placa de ateroma como tal, ¿sí? Ahora, eh, más adelante me van a escuchar comentar de una placa estable e inestable, ¿sí? Y la diferencia entre estas dos es que una va a tener mayor recubierta, por así decirlo, de las células musculares lisas, lo cual lo hace una placa estable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene poca chance de romperse, ¿sí? Tiene poca chance de romperse porque está tan grueso el encapsulamiento que le han dado que bien difícil, ¿no? Que se rompa. A diferencia de una placa vulnerable o placa inestable, en la cual, por ejemplo, vemos que las células musculares lisas apenas migraron y la placa de ateroma es gigantesca, ¿no? Tiene un abundante núcleo lipídico, ¿no? Y hay alta chance de que esto se rompa, forme un trombo y obstruye este vaso, ¿ya? Y bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos la clasificación, ¿ya? Vamos a tener cardiopatias isquémicas asintomáticas, síndromes coronarios, o, bueno, se le conoce más, acá le cambiaron el nombre, ¿no? Acá le ponen como síndrome coronario, pero recuerda que es lo mismo. Síndromes coronarios agudos, síndromes coronarios crónicos, ¿no? Y tienes acá cardiopatía isquémica subclínica o asintomática, ¿ya? Em, si se darán cuenta, es una clasificación grande, ya, bien, bien grande, en cual tiene muchos, como categorías, ¿no? Generalmente nosotros acortamos toda esta lista, ¿no? Y en esta de acá, ¿ya? En esta de acá. De grosso modo, clasificamos la cardiopatía isquémica, ¿no? En síndromes coronarios agudos y síndromes o enfermedad coronaria o síndromes coronarios crónicos, ¿ya? Los agudos, acá hay tres muy importantes que tenemos que acordarnos, ¿ya? Em, el infarto sin elevación del CT, infarto con elevación de CT y angina inestable. Y acá también podemos, por ahí, agregar a la angina de Prince-Metal que les había comentado que eso ocurre por vasoespasmo. Y la enfermedad coronaria
crónica o síndrome coronario crónico, acá tenemos la angina crónica estable, ¿sí? Como representante, ¿no? Que es la más importante que tenemos que recordar, ¿sí? Yo sé que hay más cositas, o sea, acá hay un montón, ¿no? Angina estable de reciente comienzo, progresiva, posinfarto, ¿no? Pero hay que utilizar esta clasificación primero, ¿no? Ya si tiene más, si quieren aprenderse más o todo, ya tienen la otra clasificación. Entonces, con esta clasificación es con la que vamos a trabajar, ¿no? Y ya. En relación a a esta clasificación, de seguro van a haber algunos términos que no van a, quizás no entiendan, ¿ya? Entonces los voy a explicar en la partecita de acá. Son algunos, no todos, porque es una lista grandota. Cuando hablamos de una cardiopatía isquémica subclínica, es aquella que no tiene síntomas como tal, ¿ya? Sí, la isquemia no tiene síntomas, o sea, no le va a doler el pecho al paciente. El paciente va a estar tranquilo, ¿ya? Sin embargo, puede tener ahí su infarto o su angina y no tiene síntomas, ¿ya? Em, en relación a los síndromes coronarios agudos, van a ser procesos que van a van a comprometer la vida del paciente como tal. Son bruscos, tienen su origen brusco. Y bueno, ahí dentro de ese gran grupo tenemos a la angina inestable, IMA sin ST elevado, IMA con ST elevado, ¿ya? Luego tenemos la angina inestable de reciente comienzo, es una angina en la cual recientemente pesado, que tiene menos de 20 minutos, tiene una duración de menos de 3 meses. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La angina progresiva es una angina que ha cambiado su frecuencia o su intensidad en un plazo de 3 meses aproximadamente. El IMA es un dolor precordial que genera angustia en el paciente. Bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero forma parte del síndrome coronario agudo como tal. La muerte súbita es un paciente que fallece, ¿no? Eh, Dentro de las 24 horas del comienzo de algunos síntomas, ¿no? Podemos tener síntomas prodrómicos previos a una muerte súbita, como dice, angor y palpitaciones, pero no más, ¿ya? No más si el paciente ahí fallece. Causas puede ser un paro o una fibrilación ventricular, secundaria a una isquemia miocárdica o una sistolia, ¿no? O un taponamiento cardíaco, etcétera. Ya, y acá creo que es lo más interesante, al igual que el diagnóstico, ¿ya? Em, Vamos a tener presentaciones típicas y también vamos a tener presentaciones atípicas, ¿ya? La presión típica es el clásico dolor tipo precordial, que se irradia al brazo izquierdo, que se puede irradiar al cuello, la mandíbula, ¿ya? Eso es lo clásico. Pero también tenemos pacientes que van a tener un cuadro atípico y eso generalmente lo van a encontrar en adultos mayores, en mujeres, en gente que ya le ha dado un infarto previamente y pacientes que ustedes son diabéticos, ¿ya? Van a tener una clínica no tan orientativa a un infarto, no es poco común, por eso le digo atípico. Puede que el dolor se irradia brazo derecho en vez del izquierdo. Puede que el inicio del dolor empiece en el epigastrio y no sea un dolor precordial. Puede irradiarse inclusive, o el dolor, el paciente solamente te va a decir que tiene dolor a nivel interescapular, ¿ya? En la espalda, ¿ya? Esos son cuadros atípicos, ¿no? Y siempre cuando vean a un paciente adulto mayor, sobre todo, nunca, o sea, nunca omitan o nunca den por seguro de que no es un infarto, ¿no? Así sea dolor en el epigastro, dolor, no sé, más abajo en el abdomen, siempre descarten un infarto. Si es paciente anciano, si ya tuvo un infarto previo, o si es un paciente hipertenso, o tiene historial de, de ser un cardiópata, no lo duden, es una EKG nada más, no es más gasto. Entonces siempre, ante la duda, descarten un infarto, ¿ya?
que a veces se puede esconder con estos síntomas que son atípicos, ¿ya? ¿Qué más? Ahí. También puede el paciente tener síntomas vasovagales que se pueden acompañar de náuseas, sudoración profusa, puede inclusive tener vómitos, el paciente puede tener vértigo quizás, ¿no? Entonces, o mareos, fatiga, nos va a ir acompañado esto que les he comentado, más, este, más lo que, lo de las náuseas, lo de la diaforesis, ¿ya? Claro, estos no son específicos, ¿no? Más específico o más orientativo es esto de acá, ¿no? Pero van sumados, van sobreagregados, ¿ya? Acá tenemos el Alicia de cómo va a ser de antigüedad, ¿cierto? Entonces, el dolor es brusco, ¿verdad? Va a tener horas, a lo mucho, ¿ya? O sea, el paciente va a llegar a la emergencia y te va a decir, empezó hace media hora, hace una hora, ¿no? Creí que iba a pasar, pero no. Tiene un inicio brusco. En relación al lugar, por lo general es en el pecho, son el dolor es precordial, en la zona precordial. Eh, Puede ser también intraescapular o solamente dolor en el epigastrio, ¿no? De la forma típica, ¿no? Eh, Irradiación se puede irradiar tanto, lo más frecuente es el brazo izquierdo, pero también se puede ver en el brazo derecho, se puede irradiar a la mandíbula y al cuello, ¿ya? En carácter, por lo general es un dolor de tipo opresivo, o sea, vas a sentir que el corazón es como si te lo estrujaran, te lo presionaran. La intensidad va a ser variable, porque debe depender mucho del umbral de dolor que tenga el personal o el personal, el paciente. Entonces él te puede decir, oye, ha sido el peor dolor que he tenido en mi vida, o es un dolor que fue tolerable o no sentí dolor. Esos son los más difíciles, porque si no sientes dolor no te orienta a nada, ¿no? Entonces ahí, básicamente te sirve el hecho de descartar siempre, ¿no? Eh, o siempre sospechar de infarto, ¿ya? Y en A, de atenuantes, eh, pues el paciente puede tomar nitratos, ¿no? Nitratos. Si es una angina, le va a calmar. No sé si es una angina, como si nada, pero si no es una angina, ahí podemos sospechar de un infarto o una angina inestable, quizás, ¿no? Que no calma. Entonces, eso como atenuantes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso más que nada. Ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico? Lo más basiquito es que ustedes hagan su EKG. Si el primero te salió negativo, pero la clínica te dice, o sea, tiene todo el cuadro de un infarto, pero tu EKG está negativo, ¿qué haces? Sigues tomando EKG. Puedes tomar EKG cada 15 minutos, EKG seriados, ¿no? Y hasta ver alguna alteración, o hasta que alguna de las troponinas incremente, ¿no? Pero generalmente el EKG es bien, bien fiable, entonces sí o sí, si es infarto, vas a ver cambios, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos clasificar, ¿no? En la emergencia, por lo general, te vienen pacientes con síndrome coronario agudo, ¿no? Si es un dolor que el paciente ya no tiene tiempo y le duele poquito, pues bien difícil que te llegue a la emergencia. Puede pasar también, pero es menos probable. Entonces, eh, si te llega un síndrome coronario agudo, tienes tres en los cuales tú tienes que sospechar. O es una angina inestable, o es un síndrome coronario, eh, o es un IMA con ST elevado o sin ST elevado, ¿no? Em, con ST elevados, por lo general, va a ocurrir cuando el trombo, ¿no? Cuando se rompe la placa de medio y el trombo ocluye todo el vaso, y sin ST elevado es cuando el trombo ocluye de manera parcial la arteria, por si acaso, ¿ya? Entonces, usted acá tienes tres opciones. La angina inestable, el Zika es sin ST elevado y con ST elevado. Esto, ¿quién lo va a definir? El EKG, ¿ya? Y si es un IMA, siempre va a tener las troponinas elevadas, ¿ya? En angina inestable no va a tener eso.
¿sí? Puede tener alteración en el café, pero obviamente sin ST elevado ni nada, pero tiene troponinas negativas, ¿sí? Entonces, básicamente el algoritmo es así. Si tiene el ST elevado, tiene troponinas, pues es un IMA intramoral, ¿ya? Si hay alteración, si no hay ST elevado, pero tiene enzimas positivas, es un infarto subendocárdico. Si no tiene enzimas, es una angina es inestable, ya es una angina inestable. Todo eso lo voy a hacer con dos pruebas que son básicamente con el estándar, ¿no? Mi EKG y mis troponinas, que es básicamente lo que me define el infarto, ¿sí? Las troponinas. Si el EKG te orienta, ¿no? Si va a ser, si está elevado o no está elevado. ¿Qué más? ¿Qué más? Otros exámenes complementarios. eh, Puede ser un electrocardiograma de esfuerzo, ya, pero obviamente esto no lo realices en la emergencia, ¿no? Esto lo puedes hacer en consultorios, o si sospechas de que el paciente tiene una angina inestable, quizás, ya, ahí puedes hacerlo, no en emergencia, por si acaso. No le vas a hacer a un paciente hacer esto, un test de esfuerzo, cuando tiene su dolor agudo, ¿no? No hay forma. Eso lo puedes hacer en consultorio, ¿no? Si sospechas por ahí de una angina, ya ahí. O cuando quieres explorar más, ya ahí. ¿Ya? Puedes pedirlo inclusive un ecocardiograma con estrés o con ejercicio, una coronariografía por cateterismo cardíaco, una tomografía. Le puedes pedir más exámenes, ¿no? Pero eso no me sirve en casos de emergencia, porque los recursos son más limitados, ¿no? Y obviamente si están con un cuadro agudo en el corazón, no le vas a hacer correr, ¿no? Porque acá literalmente utilizan una máquina de correr para eso se dice test de esfuerzo, ¿no? Que sientes esfuerzo. Un dato importante es que eso es en relación a las horas, por si acaso, ¿ya? Em, los marcadores cardíacos no solamente son troponina, sino también tenemos la mioglobina y el CKMB. Por lo general, la mioglobina es lo primero que se eleva, ¿sí? Luego le sigue el CKMB y luego tenemos las troponinas, que es lo más específico, ¿sí? Pero es lo último en elevarse, ¿ya? Las troponinas recién aparecen a partir de las 4 horas, ¿sí? Entonces, aparecen a partir de las 4 horas y te dura en cuerpo más o menos de 16 días aproximadamente en cuerpo. Entonces, si el paciente se vuelve a reinfartar, pues no va a ser muy orientativo que digamos, ¿ya? ¿Qué más les comentaba? Entonces, de todas maneras, a pesar de que el paciente te venga a la emergencia y te venga con una hora de tiempo de enfermedad, de todas maneras le pides troponinas para que veas la curva, ¿no? Quizás el paciente empezó con 70, ¿ya? Que es un poquito, el valor mínimo va a depender, ¿no? De los hospitales, pero pongamos que valga 17, con el RABA es 17, ¿ya? Viene el paciente por la emergencia y está en 40. No es una elevación, o sea, sí está elevado, pero no es mucho, ¿no? Y le vas haciendo curva, no sé, a las 5 horas le vas pidiendo otro, y puede que al final de esos 50 llegue a 100, 200, 300, 400. Entonces ya, no, eso no importa, ¿sí? Así que de todas maneras le pides al inicio los troponinas. Y el EKG sí lo haces, ¿no? Hasta que te salga la alteración, ¿sí? Y acá está lo que les he comentado, ¿no? De las troponinas figuran a partir de las 4 a 6 horas recién y te va a durar en cuerpo. Acá está como 7 a 10 días. Generalmente te puede durar 6 días. Depende de la bibliografía que ustedes también consideren, ¿no? Acá lo voy a tomar como 7 a 10 días, pero también en otros libros también le digo los 6 días. ¿Ya? Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, me sirve mucho que ustedes sepan discernir, ¿ya? A ver, si les pongo, paciente, te llega la emergencia, tiene ondas T invertidas y tiene troponinas negativas, pero tiene dolor precordial, si irradia brazo izquierdo. Es un poco desordenado el caso clínico, pero ¿qué sería si estamos hablando de síndrome coronario agudo?
una angina inestable, un infarto, tienes este elevado, un infarto con ese elevado, ¿qué sería? ¿Mm? Ya, lo voy a volver a comentar. Voy a contarles de nuevo el caso clínico, ¿ya? Paciente llega a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 1 hora, tiene dolor precordial que se irradia al brazo izquierdo, le hacen el EKG y ven ondas T invertidas. Le piden los biomarcadores cardíacos y salen negativos. Le hacen curva y también salen negativos. ¿Qué síndrome coronario agudo sería? Angina inestable. Una angina inestable. Sí, pero nadie se elevado. Si troponinas elevadas, recuerden, ese es infarto. ¿Ya? Troponinas elevadas es igual a infarto. ¿Sí? Si están negativas, es una angina inestable, ¿no? Si es un cuadro agudo. Eh, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si les digo con ese elevado, sin ese elevado, ya no me van a saber. Bueno, yo no les puedo poner otro ejemplo porque va a ser muy sencillo. Ya. Lo del ST elevado o sin elevar, eso lo ven en el EKG nada más. Ya, eso lo define el EKG. Y el término del infarto lo define el tema de las troponinas, básicamente. ¿Ya? Eh, y ya. ¿En qué caso les dije que iba a haber cuadro atípico? ¿Se acuerdan? En adultos mayores y diabéticos, En adultos bien diabéticos, muy bien. ¿En qué casos también? Hay dos más, son 4 casos. mujeres y En personas con mujeres, antecedentes de infarto. muy bien. En personas con antecedentes de infarto. Esos son los 4 casitos en los cuales quizás te venga la emergencia con un cuadro atípico, ¿ya? Y sí, por ejemplo, una vez estaba en la. Bueno, no estoy en emergencia como tal, pero estaba en un cine, que ahí también llegan pacientes, o sea, que suben de emergencia, ¿ya? Y tenía un paciente con dolor precordial, ¿no? Pero era diabético, o sea, sí tenía antecedente de que era diabético y sí tenía antecedente de que este, le habían hecho, si es que no me equivoco, bypass. O sea, ya era un cardiópata, o sea, ya tenía antecedentes, tenía un anterior infarto inclusive, ¿no? Em, y tenía dolor en brazo derecho. O sea, literalmente era dolor peroneal y dolor en brazo derecho, no tenía otro síntoma más. Y ahí tienes 2 factores de riesgo para cuadro atípico, ¿no? De que es un paciente postinfartado, o sea, ya ha tenido un cuadro de infarto y es diabético. En este caso no era mujer, era un varón, ¿no? Pero ya tenías dos, entonces piensen esto de todas maneras. Eso les sirve para orientar el diagnóstico ya. Entonces sí se dan casos que tienen dolor en brazo derecho y no en el izquierdo, ¿ya? Entonces tenemos las miocardiopatías, ¿ya? Las miocardiopatías, vamos a utilizar este cuadro de resumen nada más. Vamos a tener miocardiopatías dilatadas, hipertróficas y restrictivas. Dilatadas porque va a tener una hipertrofia, pero de tipo excéntrico, o sea, para afuera. Se va, como un globo, se va a dilatar, ¿ya? La miocardiopatía hipertrófica es aquella en la cual el septo está más engrosado, miren, más o menos así se va a ver el corazón, el septo va a estar más engrosado, y la miocardiopatía restrictiva, en la cual las paredes del ventrículo van a estar engrosadas, ya, como vemos en la parte de acá, ¿sí? Entonces empezamos con las miocardiopatías dilatadas. Causas por alcoholismo. Pues, una es por alcoholismo y otra también puede ser idiopática, ¿no? Que no sabes por qué pasó. Pero, acuérdense, alcohol, idiopático, porque tuvo antecedente de miocarditis también, en embarazos, también puede pasar. El pulso va a ser dícroto, pero la verdad es que no te va a ayudar. Fijo ahí una eco es más orientativo, ¿no? Que un pulso dícroto. Pero sí va a tener disnea, astenia, ¿no? Bloqueo de rama izquierda.
Y bueno, va a tener clínica muy parecida a la insuficiencia cardíaca porque si se dan cuenta es el mismo problema, ¿no? ¿Está hipertrofiado? Sí, pero es una hipertrofia de tipo excéntrico, o sea, para afuera, va a estar dilatado, como un globo, ¿no? Va a ser como un globito, no va a tener una buena función sistólica. Entonces acá el principal problema es que falla la sístole, ¿sí? Su FEBI va a ser menos de 40% también. Y eso también va a tener FEBI reducida, ¿no? Porque no hay una buena construcción, una buena contracción, ¿no? Como tal. Y el tratamiento tienes que darle el mismo para la insuficiencia cardíaca. Para la insuficiencia cardíaca le dan tres fármacos, ¿ya? Es una terapia triple. Le dan beta bloqueadores, le dan diuréticos y le dan yecas, ¿ya? Le dan yecas, es una terapia triple. Y bueno, acá te dicen que van a dar más yecas más diuréticos, ¿no? Que es básicamente forman los pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y también le puedes dar oxigenoterapia en caso de si lo requieran, ¿no? Recuerden, comienza a dar oxígeno cuando la saturación es menos del 95%, ¿no? Pero si el paciente lo ves bien, no vale la pena. Pero menos de 90 sí o sí, ¿ya? Menos de 90 nadie tiene que saturar. O sea, ninguna persona tiene que saturar menos del 90%, ya, como tal. En relación a la miocardiopatía hipertrófica, acá ya puede ser por causas ya más genéticas como tal, ¿no? Tienes primaria y secundaria. Primaria por hipertrofia autosómica dominante, por mutaciones en la cadena miosina, y secundaria por ataxia de Friedreich, que es un seplicado. Acá vas a tener cursos también de bispher, disnea 5, angina de pecho, ¿no? También puede tener muerte súbita el paciente, no es un problema también de tipo genético, en parte. Y acá vamos a tener un cuarto, este, Florencia 4 o el cuerpo medio. La difusión, ¿de qué tipo va a ser? Si ven así el corazón, engrosado. ¿Qué tipo? ¿Sistólica o diastólica? ¿Qué creen que ¿Diastólica? es lo que va? No te escuché. Sistólica o diastólica. 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 Diastólica, claro que sí. ¿Por qué? Miren, si acá dice hipertrofia así un montón, pues le queda poco espacio para la diástole. Entonces acá falla la diástole y falla en diástole, ¿no? Igual si falla en diástole, ¿qué es lo que van a hacer? Em, Amiodarona, ¿no? De seguro el paciente llega a desarrollar alguna arritmia, por eso le dan lo que es la amiodarona, miomectomía, le pueden quitar eso, ¿no? El exceso o beta bloqueadores y otros antagonistas también, ¿no? En lo que es miocardiopatía restrictiva, acá también vamos a tener el mismo problema, ¿no? Un ventrículo así súper grande. Esto puede ser por amiloidosis, arcoidosis, o también puede ser idiopático, ¿no? No se sabe por qué pasa. Eh, la clínica es muy parecida a la pericarditis constrictiva, que lo vamos a ver más adelante. Va a tener el paciente disnea, edema, hepatomegalia, síndrome de Kussmaul, ¿no? Paciente de todas maneras también va a terminar con una insuficiencia cardíaca, no se darán cuenta, es la misma historia, va a terminar con una insuficiencia cardíaca y acá obviamente no hay dudas que falla la diástole, ¿no? No hay espacio para el correcto llenado del ventrículo, entonces acá falla diástole y acá van a dar glucocorticoides más Melphalan o corticoides básicamente por el tema de la amiloidosis o sarcoidosis. Buscas disminuir. Son enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario. Y bueno, pasemos a lo que es patología pericárdica. Tenemos los síndromes pericárdicos. Acá vamos a tener el derrame pleural, el taponamiento pericárdico, la pericarditis aguda y tenemos la pericarditis constrictiva. Ya esas van a ser las patologías o que forman parte del síndrome pericárdico. ¿Ya? En relación a las pericarditis agudas, básicamente pericarditis es la inflamación del pericardio como tal. Sabemos que tenemos eh, un pericardio visceral, ¿no? Es pegado al corazón, y el otro es el rectal, ¿cierto?
En relación a lo que es la etiología, la principal causa va a ser por infecciones, ¿ya? Sobre todo de tipo virales, ¿ya? Y acá a la cabeza el virus que más te va a dar lo que es pericarditis aguda es el virus Coxsackie, ¿sí? También puede ocurrir, ¿no? Por bacterias y hongos, ¿sí? Bacterias siempre sospechen también la TB, ¿no? Que está en todos lados. Eh, Bacterias TB y fúngica, ¿no? Y bueno, tienen la característica de que si es por bacteria, por hongos, va a ser demasiado purulenta. Así. Así se va a ver el pericardio. Horrible. ¿Ya? ¿Qué otras causas de pericarditis aguda, aparte del infeccioso, que es la número uno? Por radiación, por fármacos, por traumas, o sea, iatrogenia, por exceso de urea, ¿no? Asociado a diálisis, por malignidad también. Yo sí he visto pericarditis aguda por malignidad. Y también por LES o artritis reumatoide, ¿ya? Esas son las posibles causas. En lo que es la clínica, obviamente, la principal molestia que va a sentir el paciente es el dolor, ¿no? Cuando se inflaman las capas que envuelven, por lo general, a las vísceras, al hígado, o en este caso al corazón, ¿no? Las capas son las que duelen como tal. Si la capa está inflamada, el paciente va a tener dolor en el pecho, ¿sí? Dolor agudo, que se van a dar cuenta que tiene similar clínica a un infarto. Entonces, eso también puede ser nuestro diagnóstico diferencial de un infarto, ¿no? Pericarditis aguda, porque va a tener dolor en el pecho, ya. Eh, Acá va a tener una característica que va a doler menos cuando el paciente se inclina hacia adelante o se agacha, ¿ya? Cosa que, por ejemplo, no pasa en el infarto. El infarto te puedes poner en cualquier posición y te sigue doliendo igual. En este caso, a la pericarditis se encoge más, ¿no? El paciente y cede un poquito el dolor. En el infarto no pasa eso. Em, el Se puede escuchar, nunca lo he escuchado yo, no sé si de verdad se podrá escuchar en la práctica como tal, el frote de fricción pericárdica, ¿no? Un sonido, mencionan que es un sonido chirriante, eh, que se puede escuchar con el estetoscopio, ¿no? Cambios en el EKG. Acá inclusive vamos a ver alteración en el segmento CT, por eso les digo que es muy, muy similar a un infarto, ¿sí? Pero después voy a explicar cuál es la diferencia en relación al ST, porque también se eleva acá, ¿ya? Eh, Puede haber un derrame pericárdico y eso yo lo voy a comprobar con un ecocardiograma, ¿ya? Hace su ecografía. Y también pueden aparecer síntomas generales y los marcadores de inflamación, como el BCG o el PCR, van a ser incrementados, ¿ya? Para mi diagnóstico, necesito dos de estos cuatro, son cuatro criterios por lo general. Uno es el dolor torácico típico, ¿ya? Es el típico dolor precordial, ¿no? El roce pericárdico, si es que lo llegues a escuchar, el EKG compatible, ¿ya? Acá es donde les digo que el LST va a estar elevado. Y ustedes dirán, pero eso se parece a infarto, es verdad. Pero acá va a haber una diferencia. El ST va a ser cóncavo, ¿sí? Recuerden, yo siempre pongo el tema de la carita feliz. En caso de ser una pericarditis, va a dar la forma de una carita feliz. Miren cómo va a estar la curva cóncava. Si es un infarto, va a tener carita triste, ¿ya? Miren cómo está el ST, carita triste, con lágrimas. ¿Por qué? Porque es un infarto, tiene carita triste. Ya. Eso es convexo, ¿ya? Para abajo. Cóncavo, para arriba, es una pericarditis, ¿sí? Si es para abajo, es un infarto con lágrimas. Es una carita triste con lágrimas. Ya. Entonces, esa va a ser una gran diferencia, ¿no? Porque igual el paciente va a tener dolor precordial. Acá no hay irradiación, pero el tema del dolor precordial los puede asustar y decir, esto es infarto, ¿no? Pero también piensan en pericarditis. Ondas Q no va a haber. Por ejemplo, esto es también una gran diferencia, porque recuerden que cuando ya el infarto entra en una etapa de necrosis, aparecen las ondas Q, ¿no? Eh, ¿Qué más? Puede haber derrame pericárdico
y esto va a generar más alternancia en el EKG. Y siempre tenemos que descartar, ante todo dolor precordial, siempre descarta el infarto. Tú descartas el infarto y empiezan todo el resto de posibilidades, pero siempre descarta el infarto, ¿sí? Porque por eso se te puede morir el paciente. A todo dolor torácico ustedes siempre tienen que pensar, es un neumotórax, es un infarto, es un una disección aórtica, ¿qué más? O es un neumotórax. Ya le dije, creo, neumotórax, infarto, disección aórtica, me falta uno. Ay, me falta uno. Ya. Sí, pero piensen en esos cuatro primero, siempre, ¿ya? El motor, un TEP, eso también. Esas son las cuatro que tienen que descartar. Un TEP, un neumotor, es un infarto. eh, Me olvidé el otro. Un desgarro en una disección aórtica también, siempre tienen que descartar. Eh, sí, esas serían las cuatro principales. Sí, esos. Sí, siempre piensan en esos, los descarten y ya pueden ver más posibilidades. Pueden pedir marcadores de inflamación, como les decía. Pueden pedir proteína C reactiva, el BCG, y también pueden pedir técnicas de imagen. Acá está también, no creo que el paciente se ponga así en algún momento, pero recuerden que con el cambio de posición, el dolor, en el caso de la pericarditis, cede, ¿ya? Disminuye un poco. No sé por completo, no es que, uy, le calma por completo el dolor, pero sí disminuye en el cambio de la posición hacia adelante, ¿ya? Y acá les pongo las diferencias, ¿no? Entre una pericarditis aguda y un infarto que sí considero que es importante. La pericarditis va a ser un dolor punzante, que no va a tener cortejo vegetativo, que quiere decir que no va a tener náuseas, vómitos, eforesis, ni nada por el estilo. Eh, al inspirar va a haber mayor retorno venoso y eso va a hacer que el corazón se extienda más, por ende por ende eh, ay, las el pericardio, ahí está, el pericardio se va a distender más y eso va a generarle mayor dolor. Entonces, eh, con la respiración puede que haya un incremento, o sea, va a variar, que varíe el dolor, ¿ya? El dolor aumenta con los movimientos respiratorios, disminuye al inclinarse hacia adelante, puede que esté irradiado hacia los trapecios, ¿ves? Tengo una irradiación media rara, no se irradia el brazo, al brazo derecho, al brazo izquierdo, a la mandíbula, puede durar días y puede tener fiebre. Y esto ya orientativo, ¿no? Más orientativo de infección. El limo, por otra parte, es un dolor opresivo, tiene cortejo vegetativo, no se modifica ni a la respiración ni a la postura. Y eso es algo que sí o sí se tiene que llevar ustedes. El limo no se modifica, ¿sí? Sí se irradia la mandíbula y el brazo izquierdo y puede durarte horas. Y bien raro que te dé fiebre, ¿sí? El EKG, ya les he dicho, carita feliz si es una pericarditis, carita triste si es un IMA y con lágrima, ¿ya? Entonces el ST va a ser convexo, en el caso de la pericarditis no hay ondas Q, em, en el IMA va a ser un ST convexo, elevación localizada, etcétera. Acá les dije que no hay ondas Q, en cambio en el IMA sí va a haber ondas Q, puede haber ondas T negativas, ¿no? Acá también puede haber ondas T negativas, pero cuando se normaliza el ST, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, en el infarto yo pido las troponinas, ¿no? O los marcadores cardíacos como tal. Y acá, y estos van a salir elevados, obviamente, en el infarto, pero en la pericarditis no pasa eso. Tú, de todas maneras, como siempre tienes que descartar de infarto, le puedes pedir troponinas, y si estas te salen normales, bueno, las escurpa y también te salen normales, pues hay que sospechar de que sea una pericarditis, ¿no? Marcadores cardíacos normales y elevación de reactantes de fase aguda, ¿sí? Y bueno, acá les dejo criterios de mal pronóstico de la pericarditis, ¿no? Que tenga una fiebre muy alta, que tenga derrame pericárdico severo, un taponamiento cardíaco, o que no tenga respuesta a los AINES, ¿no? Ya. En relación a la pericarditis constrictiva, ya vamos a pasar al segundo tema, pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es como una continuación, por así decirlo, de la pericarditis aguda, porque
En el pericardio, ¿no? Por ya haber pasado por un cuadro anterior, se van a formar como cicatrices, ¿ya? Y estos básicamente hacen que sea una coraza para el corazón, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como un... Eso es coraza, ¿no? Que sea como que el pericardio se vuelva poco flexible, entonces no, el miocardio no va a tener ese espacio, ¿no? Para poder contraerse y relajarse, ¿no? Entonces, si es bien duro lo que lo está envolviendo, no puedes contraerse y relajarse de manera correcta, no puede ser sístole y diástole de manera correcta. Entonces, básicamente esa sería la definición de pericarditis constrictiva. En lo que es la etiología, se dan cuenta también es similar a la pericarditis aguda. Tienes la causa idiopático viral y acá también sigues teniendo el Coxsackie. Puede ser por radioterapia también, puede ser por una cirugía cardíaca previa, que en la cual de todas maneras se pueden formar cicatrices, ¿no? Trastornos de tejido conectivo, conjuntivo, postinfecciosas, por una pericarditis tuberculosa como tal, o una purulenta, o por malignidad también puede ser, o sea, por un proceso neoplásico. Por fármacos, asbestosis, etcétera, ¿ya? En relación a la fisiopato, a grosso modo es lo que les he comentado, ¿no? Que el corazón se vuelve duro, ¿no? Y no puede contraerse, bueno, no el corazón, sino el pericardio como tal, ¿ya? Entonces, básicamente, el pericardio, como se va a fibrosar, eh, va a impedir, ¿no? Que es como si aprisionara el corazón, ¿ya? Que lo estén volviendo algo muy, muy duro, una coraza, y esto no va a hacer que no haya una buena función de tipo diastólica, o sea, va a reducir el llenado ventricular, ¿no? Como tal, el cual se distiende un poquito el corazón, ¿no? Porque está cayendo sangre, se distiende, entonces no va a poder porque tenemos acá la coraza. Em, entonces, esto va básicamente impedir el retorno venoso, ¿no? O sea, se va a quedar más a nivel sistémico, ¿no? Porque no, cuando llega, no puede, porque las cavidades del corazón van a estar más disminuidas, ¿no? También te dice que como consecuencia de esta coraza, el ventrículo derecho no puede aumentar su gasto cardíaco y eso va a generar, o sea, eso va a ser la explicación por la cual no se va a complicar con una HTP, o sea, una hipertensión pulmonar. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? Disminución del gasto cardíaco. También puede haber alteración de las funciones de las aurículas, alteración de la función del ventrículo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por el tema de la coraza. Entonces, como va a haber un compromiso de la diástole, sobre todo, y recuerden que la cavidad derecha es donde llega más donde le llega la sangre venosa como tal, va a ser como que el sitio más comprometido. Es por ende que el paciente al final llega a desarrollar una ICC de tipo derecha, ¿no? Donde va a haber congestión sistémica. Entonces, ustedes ya saben la clínica de una ICC derecha. Vas a tener hepatosplenomegalia o hepatomegalia, ascitis, edema en los maleolos, o edema en pies, ¿no? Como tal, ¿qué más? Puedes tener derrame también, eh, derrame pleural, ¿no? Debido también a la congestión que va a haber a nivel sistémico, vamos a tener eh, ingurgitación yugular, ¿ya? Pero acá tiene algo curioso, porque vamos a tener acá el signo de Kussmaul, ¿sí? El signo de Kussmaul es cuando, sí es un signo patológico que ya les expliqué cuando hicimos examen físico cardiovascular, es un signo patológico, ya que se supone que durante la inspiración hay mayor retorno venoso, ¿ya? Pero acá va a pasar todo lo contrario. Cuando se da la inspiración, va a marcarse la ingurgitación yugular. Significa que hay un problema ahí en corazón, ¿sí? O que hay un SC quizás, o que haya sobre todo pericarditis constrictiva, ¿sí? Que es común, el signo de Kussmaul, ¿ya? Am, Puede haber pulso paradójico, puede haber, pero vamos a enfocar en el signo de Kussmaul, ¿sí?
Y ya, básicamente esa es la clínica. ¿Cómo yo lo voy a diagnosticar? Puedes pedir un EKG, ¿no? En el cual vas a ver alteraciones en la función de la aurícula o en el ventrículo. Se va a ver eso, pero no es, ¿cómo decirlo?, el definitivo, ¿sí? No es que hay con el EKG yo diagnostiqué mi pericarditis. No, bien difícil, ¿ya? Necesitas más pruebas. La otra prueba es la radiografía. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Van a ver calcificaciones. Como les he comentado, acá vamos a encontrar las clasificaciones. Miren, em, como les he comentado, el pericardio se va a poner, se calcifica, se va a fibrosar, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la radiografía, ¿sí? Y la otra forma es mediante el ecocardiograma. Y ese sí es la prueba más fiable, ¿no? ¿Sí? Estas dos pruebas son más orientativas que el mismísimo EKG, ¿sí? Y acá tenemos el signo de Kussmaul. Ya. Por otra parte, tenemos el taponamiento pericárdico, que es la acumulación de líquido excesivo, obviamente, en el espacio pericárdico, ¿no? En esas hay dos pericardios, o dos capas, ¿no? De pericardio. Entonces, en ese espacio virtual se llena de líquido, ¿sí? Y vamos a tener así como signo el corazón de Cantimplora, miren, semejante corazón, ¿ya? En lo que es la etiología puede ser por una pericarditis aguda también, miren, una pericarditis aguda básicamente hace que tú puedas tener un derrame y también es que la persona puede tener a la larga un taponamiento, ¿no? Que es aún peor. Tenemos lo que es la neoplasia, por uremia, por infección, por iatrogenia o posinfarto también puede ser, ¿sí? En lo que es la fisiopatología, básicamente va a pasar estas dos cosas, ¿ya? Ese exceso de líquido también va a restringir los movimientos del corazón, ¿no? Tanto la diástole, sobre todo, donde se extiende el corazón más que nada, ¿no? Al haber líquido ahí va a comprimir de alguna manera el corazón y no se va a poder extender de manera correcta. Eso es lo que pasa a grosso modo. Similar a lo que pasó en pericarditis constrictiva, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Derrame pericárdico, va a impedir la dilatación diastólica del corazón, ¿no? Y básicamente compromete el llenado ventricular, ¿no? Entonces, em, ¿qué pasa con esto? Va a haber elevación de la presión venosa sistémica, ¿no? Porque es como si hicieran los espacios de los ventrículos más chiquitos. Entonces, va a haber de todas maneras acumulación a nivel sistémico y también va a haber disminución de la precarga, se le va a llegar poco, ¿no? Al corazón. Y en un inicio se va a compensar con taquicardia e incremento de la resistencia periférica, ¿no? Para que le llegue más sangre al corazón. em, pero al final esto llega a fracasar, ¿no? Recuerden cuando está muy, muy severo el taponamiento pericárdico, tenemos la tríada de Beck, en la cual hay ingurgitación yugular, ¿no? Hay hipotensión arterial y los ruidos cardíacos están disminuidos, ¿ya? Eso es la triada de Beck, que lo vemos en el taponamiento pericárdico, ¿sí? Acá tenemos la gran ingurgitación yugular. Y bueno, esto es también explicación, ¿no? Básicamente de la fisiopatología. Como les comento, no va a haber un buen llenado del ventrículo. O sea, acá va a fallar la diástole como tal, ¿no? Porque tienes ahí el líquido ahí presionando el corazón. Y eso va a hacer que haya mayor presión o aumento de la presión en las cámaras derechas, ¿no? Que es básicamente las que reciben sangre como tal, y obviamente si hay incremento de la presión en este lado, va a haber congestión sistémica, ¿no? Lo cual me va a llevar a la clínica, ¿no? De ingurgitación yugular, va a ser como una clínica de insuficiencia cardíaca también, y por la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Porque también va a poder el corazón, al no poderse contraer bien, no, lo que eyecta también va a ser poquito, ¿cierto? Entonces, eso también me lleva a una hipotensión arterial. La clínica va a ser de un dolor torácico, va a tener taquipnia, la triada de Beck, ¿no? Va a haber congestión sistémica, va a haber incongestión yugular,
va a haber taquicardia en un inicio, ¿no? El pulso, vamos a tener, acá sí va a ver lo que es el pulso paradójico, ¿no? El taponamiento pericárdico es una de las patologías en las cuales vemos el pulso paradójico, más que, acá sí es el que es más frecuente por si acaso. El signo de Kussmaul era más frecuente pericarditis constrictiva, ¿no? Y ya. En lo que es diagnóstico, vamos a tener la ecocardiografía, ¿ya? Eso es el gol estándar, básicamente. Pero también tenemos otras técnicas que nos puedan orientar, pero no va a ser como el gol estándar, que es la ecocardiografía, o el ecocardiograma. El cuadro clínico te puede orientar, ¿sí? Te va a orientar, pero no va a ser definitivo como tal. No necesitas apoyarte en radiografía de tórax. Básicamente vas a ver el corazón en cantimplora, como les mencioné. Un gran, gran corazón. Em, Te va a permitir sospechar de un derrame pericárdico, pero no indica si hay o no hay taponamiento, ¿sí? El electrocardiograma vamos a ver alternancia eléctrica, en la cual va a haber cambios en las ondas P en amplitud, más que nada en la onda P, Q, R, S y T, ¿ya? Y este sí es un signo típico del derrame pericárdico como tal severo, ¿no? Y el ecocardiograma que les he comentado que es el gol estándar. Ahí van a ver cuánta cantidad de líquido hay, si se puede drenar, no se puede drenar, y ahí lo calculan con el ecocardiograma, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la clínica del taponamiento cardíaco como tal. Pepe toca el xilófono. Básicamente, esa es una mnemotecnia en la cual vamos a tener alternancia eléctrica, ondas X profundas en pulso venoso, em, el pulso paradójico, que era también otra cosa que les he mencionado. Y básicamente es lo más frecuente. Ya el pulso paradójico, la alternancia eléctrica y las ondas X profundas, pero el pulso venoso. Y ya. Eso sería todo, muchachos. Espero que me hayan entendido. Y en la siguiente semana hacemos lo que es el banco. El banco. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, Si no, señora, les paso el... ¿qué día hacemos el banco? Ah, ¿Qué día si hacemos? me quieren pasar bancos, ustedes no, yo no tengo del ciclo anterior. Yo tengo el ciclo anterior. ¿Lo puedo pasar? Ya, me lo pasan para revisarlo. Ya, ya lo puedo hacer como un Kahoot, algo así, lo vamos explicando. ¿Y Ya, qué lo día? pasan por favor. ¿A qué Es día que es su examen? sábado. Ah, entonces tenemos que Sí, acordar un día durante la semana. sí, sí, sí. Ya, entonces el día lunes envío una encuesta, pero de preferencia que no sea un día antes de su examen, que sean 2, 3 días antes, porque puedan ingresar también, ¿no? Porque generalmente un día antes es bien difícil que ingresen. Entonces, y ahí vemos, hacemos como una especie de Kahoot, revisamos los temas, ¿sí? Y me preguntan si tienen dudas. Bien, les voy a pasar el post-test, ¿sí? Y voy a ver si hoy podemos ya quedar en la fecha, porque a veces no coincidimos en las fechas. Ya está, ya he enviado el post-test en el chat. Si las personas que no lo puedan ver me escriben al privado ahorita y yo los envío, no hay problema. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, vamos a cerrar esto de acá. Ya. Chicos, si no pueden ver el post-test, me escriben por si acaso. Recuerden que el pretest y el post-test es en la nota de asistencia.
Ay, no lo estoy viendo. Ya, muchachos, 2 minutitos más y hacemos la retroalimentación del pasito, ¿sí? ¿Qué más se iba a comentar? Bueno, la gente que tiene cositas que hacer y todo lo demás, ya es libre, ¿sí? No hay problema, pueden irse.